te lo anticipo. Va a llenarte de fe, va a llenarte de gozo, va a salir de aquí usted queriendo correr en la fe. Amén. Bueno, vámonos a la palabra. Yo quiero que me acompañes en la Biblia a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y vamos a ver una historia muy conocida en el mundo de la gente de las iglesias, muy conocida esta historia, pero hoy vamos a meternos de profundidad, de cabeza en esta historia. Vamos a sacarle la mayor riqueza que se pueda obtener. Dice así la palabra del Señor. Después llegaron a Jericó. Estamos hablando de Jesús y su combo, Jesús y los 12. Jesús y los 12 y la gente que lo seguía. Mujeres como María Magdalena, María Salomé y toda la cantidad de gente que seguía a Jesús. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Repita conmigo, porque acá hay palabras claves para poder entender más allá de la historia literal, más allá de lo que Dios o Jesús iba a hacer con el ciego Bartimeo. Vamos a hacerlo con palabras claves, como, diga conmigo, un ciego. Era llamado Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Estaba sentado ¿dónde? ¿Dónde? Junto al camino. Ese detalle es importante, ahorita lo vas a ver por qué. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, ¿cómo lo hizo? Oyó. Diga conmigo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oyó que Jesús estaba cerca. Comenzó a gritar. O sea, él era ciego, no sordo. Y el sordo es capaz de desarrollar una habilidad para escuchar. Más, el ciego, como no tiene la vista, empieza a desarrollar su oído y empieza a saber y a oír a distancia. Lo que normalmente usted no escucha, él lo escuchaba. Él sabía que ya Jesús era el que estaba hablando. Él estaba escuchando el mensaje. Mientras que la multitud estaba ahí, él ya escuchaba el mensaje. Él sabía lo que Jesús venía predicando. Tenía bien afinado el oído. Entonces cuando lo sintió cerca, lo escuchó cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Términos para tener en cuenta. Gritar. Diga conmigo, él empezó a gritar. Otra cosa que es muy importante, le dijo, ¿cómo le gritó a Jesús? Jesús, hijo de David. Otro término importante, ten compasión de él. Continuemos con la lectura. Cállate. Muchos le gritan. Esto también es importante, la palabra cállate. ¿Quién le decía cállate? Pues la multitud. La gente que estaba alrededor de Jesús. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó ¿qué? Aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, él gritó para lograr ser escuchado por Jesús. Y cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Había una multitud, siempre, mire la historia, van entrando a la ciudad, la multitud viene detrás, está el ciego que grita, Jesús solamente escucha que alguien grita y le dicen: mándenme a traer a esa persona que está gritando. Así que llamaron al ciego, le dijeron: anímate. ¿Cómo le dijeron? Anímate. Repita, anímate. Anímate. Le dijeron: vamos. Él debía. Bartimeo echó a un lado su abrigo. En otras versiones dice su capa. Esa es una mejor traducción. Su capa. El ciego o el indigente se acostumbraba a usar capas como para identificarse de los que no eran indigentes y causar lástima. Era ese traje que en el momento de la lluvia le servía para taparse
en el momento del frío para abrigarse, y en el momento de la noche para taparse. Bartimeo echó a un lado su capa, se levantó de un salto, diga conmigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, esta palabra creo que es la que está por encima de las demás. No pierda de vista esto que le digo. Mi rabí, diga conmigo, mi rabí. Mi rabí. Repítalo, mi rabí. Mi rabí. María Magdalena, cuando Jesús resucitó y lo vio, le dijo, mi raboni. Diga conmigo, mi rabí. Mi rabí. Dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Mira esa historia que aparentemente es un milagro contado rápidamente, sin mayores detalles. Realmente tiene tanta profundidad, tanta enseñanza en esas palabras claves que le dije, que hoy vamos a salir de aquí llenos de la misma fe que tenía Bartimeo. Vamos a empezar primero hablando del personaje de la historia. El personaje de la historia pues es Bartimeo, es el del problema, es el de la ceguera, era el indigente, era el que tenía una situación difícil. Ese era el personaje central. La palabra Bartimeo, es más, la misma vez lo pone ahí entre paréntesis, hijo de Timeo. Bar, sí, ahí hay dos palabras. El nombre era Timeo, diga conmigo, Timeo. Timeo. Pero en la antigüedad era muy común hablar que, por ejemplo, ¿cómo se llama tu papá? Si fuera Israel, en ese entonces, él no le dijera a Jeffer, sino el Bar Gregorio, el hijo de Gregorio. Diga conmigo, el hijo de Gregorio. Es una preposición que significa hijo de. Entonces, el hijo de Gregorio. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama el pueblo donde tú eres? Allá en San Jacinto, allá en San Jacinto le dirían, si fuera Israel, Bar Miguel. O sea, hijo de Miguel, ¿correcto? Entonces observe cómo era conocido este joven ciego o esta persona ciega, que tampoco sabemos ni la edad. Diga conmigo, un ciego que era conocido como hijo de un señor llamado Timeo. ¿Y qué significa Timeo? Significa valioso, honrado, en el sentido de quien es muy estimado y recibe honor. No honrado porque no lleva nada, no. Estamos hablando honrado en el sentido, como dice la traducción del nombre etimológico, dice que honrado en el sentido de quien es muy estimado. Entonces, ojo, que el padre de este muchacho era estimado, ¿sí? Era una persona valiosa, era una persona de honor, le daban honor, era una persona importante, diga conmigo, importante. Entonces, ¿cómo un hijo de alguien importante termina mendigando? ¿Cómo un hijo de alguien valioso, era una persona valiosa para la sociedad, valiosa para la familia? ¿Cómo terminó esta persona en un estado, por ejemplo, si fuera siglo XXI, de droga, un estado de ansiedad, un estado de enfermedad, un estado de depresión, un estado de pánico? ¿Cómo puede terminar alguien que es considerado una persona valiosa? No, escuchen, una persona importante, una persona de posición, una persona tal vez inteligente. ¿Cómo puede terminar en una depresión? ¿Cómo puede terminar en un ataque de pánico o ataque de ansiedad? ¿O cómo puede un ataque de miedo? ¿O cómo puede terminar en la pobreza? Vemos que hay personas que, a pesar de que son hábiles en las diferentes actividades que hacen de trabajo, de comercio, pueden terminar en la pobreza, en la escasez. ¿Cómo es posible? Se pregunta uno. ¿Cómo es posible que esta persona que tenía
entre comillas, un futuro asegurado, porque si era hijo de este hombre, pues no era para que estuviera mendigando. Entonces, la señal que me da la Biblia es que estaba sentado junto a ¿qué? Junto al camino. ¿Se acuerdan que esa palabra 10? Tengan pendiente que estaba sentado junto al camino. Si me voy a la palabra del Señor, ojo a esto, mira, por favor. No, donde hablo de la semilla, está junto al camino. Mateo 13, dice la palabra del Señor. Jesús contó una parábola y fue la primera parábola que él contó. Y esa primera parábola que él contó fue la única que interpretó. Entonces Jesús da la interpretación de su parábola. Contó que había 4 tipos de semillas que el sembrador lanzó. El sembrador era él, es la palabra de Dios. Cada vez que venimos a la iglesia tenemos palabra, digo conmigo, palabra. Esa palabra es lanzada, como el sembrador suelta la semilla. Y una cae en buena tierra, otra cae junto al camino, otra cae junto a pedregales y otro cae en lugares que están llenas de espinos. Pero dice la Biblia que este joven Bartimeo estaba sentado junto al camino. Diga conmigo, junto al camino. Jesús dice en Mateo 13, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Diga conmigo, no lo entienden. Diga conmigo, representa a los que oyen. Entonces Bartimeo era alguien que oía la palabra. Escúchenme lo que le estoy diciendo. Si estuviéramos hablando de hoy, Bartimeo no va a estar allá afuera. Bartimeo es el que está dentro de la iglesia, el que escucha la palabra, el que está atento a una transmisión, el que está atento a un mensaje cuando no puedo venir. ¿Qué mensaje Dios me tiene a mí? El que está atento a escuchar la voz de Dios. Entonces dice que oye la palabra, pero no la entiende. Cuando uno no logra entender una palabra, eso es fácil. Cuando uno está tan atribulado, tan cargado, tan emproblemado, que Dios le está hablando y uno piensa que no es por uno. Amén. Cuando uno llega tan desanimado, tan cabizbajo, tan depresivo, tan triste, tan angustiado, que Dios le habla a uno y uno no logra poder dimensionar que eso que Dios está hablando es para uno. O sea, uno no logra creer. Diga conmigo, no lo logro creer. Entonces Bartimeo estaba dentro del pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, escuchaba la palabra. Dice, entonces viene el maligno. ¿Quién es el maligno en la Biblia? Esto lo está contando Jesús, pues Satanás. Viene el maligno y arrebata la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra que te lanzó Dios, que fue sembrada ¿en dónde? En el corazón. Bartimeo tenía sembrada la palabra en el corazón. Así como tú, que viniste hoy, que sabes que vienes a la iglesia, que escuchas una palabra, que te acuerdas de ciertas palabras, porque hay palabras importantes que quedaron sembradas ¿en dónde? En tu corazón. Amén. Están sembradas. Ese era Bartimeo, hijo de una persona que merecía honor, de una persona bien, como decimos acá, es bien, una persona importante. Ese era Bartimeo. Pero la palabra que había sido sembrada en el corazón se la había robado el maligno, porque nunca había, como estaba junto al camino, no estaba, escúchame, en el lugar correcto. Estaba simplemente en un lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque mi corazón no está orientado en ese momento para Dios, está orientado para el problema. Hoy el Señor me decía en mi corazón, dile a mi pueblo, basta ya de dejarse afligir al punto de que ustedes no ven solución a su problema. Llega tanto dolor, tanto que se acostumbran al problema, se acostumbran a la calamidad, se acostumbran a vivir en la tristeza, en la melancolía, se les olvida soñar, se les olvida levantarse y creer que vienen cosas nuevas. ¿Todo por qué? Porque cada vez que se lanza la palabra, viene Satanás el maligno y se la roba.
se la roba porque sencillamente nuestro pensamiento no está en el Señor. Ni siquiera da fruto. Salimos con la misma cara que entramos. Deberíamos salir alegres por la palabra, deberíamos salir transformados porque cantamos, porque alabamos, porque le dimos gracias a Dios, porque hubo un momento de alabanza, hubo un momento de oración, hubo un momento de diezmo y ofrenda. Deberíamos salir transformados, pero no. Y la culpa siempre se la lleva ¿quién? Dios. Es que Dios tiene la culpa. No, la culpa de tu problema no la tiene Dios. La tiene que estás metido y sumergido en tus emociones. Tus emociones te tienen tan cautivo que no reaccionas. Escúchame lo que te vengo a decir. Hay personas que la otra le está hablando y no reacciona porque está sumergido en su problema. Ese era Bartimeo. Había nacido para cosas grandes, pero había terminado de mendigo. Había nacido sin importar su circunstancia de ceguera. Había nacido para el éxito y estaba en el fracaso. Pero continuemos con la historia. Dice que, vamos a leer nuevamente para retomar la historia en Marcos. Entonces dice la palabra del Señor, vamos a la historia en Marcos. Dice la palabra del Señor que después de llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, mira, ya sabemos quién era. ¿Sí? Estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. Y aquí viene lo más importante. Bartimeo llevaba años de su vida sumergido en la escasez, en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en el desespero, en el no saber qué podía hacer más su vida. Su vida era un fracaso. Escúchame, nos levantamos y todos los días igual. Te da depresión, te da rabia. Y sabe, ese día, él estaba escuchando, diga conmigo, estaba escuchando para salir corriendo a donde estaba Jesús. Amén. Estaba escuchando y cuando escuchó, gritó. Cuando uno grita es porque reacciona a algo. El día mi hijo que estaba mi hermana se estaba bañando. ¿Te acuerdas, Maxi, que estaba bañando? Y yo me le metí escondido. Y él cantando ahí, y yo me le puse así. Y cuando volvió, ¡papi! Entonces, cuando uno grita es como reacción a algo, ¿sí? A algo que ocurrió. Este hombre estaba gritando como reacción, como estaba reaccionando a que ahí venía el único que le podía cambiar completamente su vida. Él había escuchado tiempo antes el mensaje y los problemas eran tantos que jamás el mensaje entró en su corazón. Mira, eran tanto lo que lo agobiaba que él no reaccionaba a la palabra, pero ese día reaccionó. Tiene que ver mucho con un hijo pródigo. También cuenta la parábola. La Biblia me muestra claramente que Bartimeo escuchaba la palabra. Uno no tiene que irse de la iglesia para ser hijo pródigo. No puede quedarse en la iglesia siendo hijo pródigo. O se puede ir de la iglesia también y es hijo pródigo. Como lo muestra una enseñanza, una parábola de Jesús. Entonces, él lo que hizo fue despertar. Hoy el Señor nos dice que tenemos que despertar. ¿Se acuerda un mensaje hace poco donde los discípulos gritaban y despertaron a Jesús que estaba dormido en la barca? Y dice que la barca se estaba a punto de hundirse y los discípulos lo único que se les ocurrió, porque estaban tratando de sacar el agua y cada vez se metía más el agua y ellos estaban ya asustados y deciden levantar a Jesús. Pero
Esa historia nos muestra que no era necesario levantar a Jesús. Jesús, cuando se levantó, calmó la tormenta y le dijo: hombres de poca fe. Lo que no tenían era fe, porque lo que Jesús esperaba era que ellos hubieran calmado la tormenta. Ellos le hubieran hablado a la situación, al problema. Jesús no estaba dormido, se estaba haciendo el dormido. Se los expliqué. Nadie va a estar en una barca pequeñita, eso que caben poquitas personas ahí. Va a estar dormido cayéndole agua. Es decir, lloviendo. Cayendo olas que mueven la barca. Usted va a estar dormido. De pronto usted se duerme con el sol. Va en la barca y después del día de playa usted está y no duerme. Pero cayéndole agua en la cara. La gritería de todos los que están ahí. Estaba haciendo el dormido. Jesús esperaba que ellos fueran los que se despertaran. Hoy te digo, Bartimeo despertó. Bartimeo despertó de su interior y gritó porque él no estaba viendo, pero sí estaba escuchando. Alguien tiene que escuchar a Jesús. Bartimeo no lo veía, tú tampoco, yo tampoco, pero podemos escuchar que Él está cerca. Y despertar de tanto tiempo, de vivir en una ceguera espiritual, de vivir mendigando. Hay diferentes formas de mendigar. Hay gente que mendiga, no me cachas pero no me dejes. Mendiga el amor. Ay, es que tú nunca me abrazas. Ay, ¿cuándo será que me vas a invitar a salir? Mendiga el amor. ¿Cuándo me vas a llevar a comer helado? Llevas 2 meses, ¿cuándo me vas a llevar a comer helado? Mendigamos. No podemos comprar cosas. ¿Cierto? Deseamos comprar algo y inmediatamente sacamos cuenta de no, si al contrario. Ni para pagar lo que debo me alcanza y voy a comprar otra cosa. Mendigamos en la fila de la EPS para que nos atiendan. Mendigamos en todas partes. Mendigamos un ascenso, mendigamos un trabajo. Llega, ese es el desespero donde uno quisiera coger al cliente y decirle: ¿me vas a comprar o no? Llega el desespero cuando no te pagan el día que es. Cuando no recibes la plata que estás esperando, que te dan ganas de gritar. Pero gritamos incorrectamente, porque le estamos gritando a la situación en lugar de gritar para despertar, porque estamos dormidos. Escúchame lo que te vengo a decir. Hay una diferencia entre el que oye la palabra. El que oye la palabra tiene que recibir bendición, pero este hombre oía la palabra y no recibía bendición. ¿Por qué? Porque estaba dormido, y solo cuando gritó se pudo despertar. Hay alguien que tiene que despertarse en este momento, porque si no va a seguir en su ceguera espiritual, va a seguir en su estado de ser un mendigo, donde muchas veces somos creyentes, cristianos, que deberíamos vivir bendecidos y damos lástima. Hay gente que le pregunta a uno: oye, ven acá, ¿qué le pasa al otro? Mira cómo está, cómo se ve. ¿Será que está mal? Cuando Bartimeo, dice la palabra, oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo! Él era conocido como ¿qué? Como Bartimeo, hijo de Bartimeo. Entonces va a llamar a Jesús, y Jesús era conocido como el hijo de David. David fue el rey David, el famoso rey David. Y resulta que tanto María y José eran primos. Y tanto la genealogía de María como la de José terminaban en David, pasaban por David. O sea que David fue pariente de María y David fue pariente de José. Entonces él identificó: yo soy hijo de Timeo. Yo soy hijo. Timeo significaba honorable, importante, digno de honor, digno de respeto.
Ahora voy a llamar al hijo de David. David fue el rey. Jesús es el rey. ¿Alguien me está entendiendo? Solo cuando despertó pudo entender que como David fue rey, él también tenía que ser rey, ¿no? Entonces el que venía era hijo del rey. Despertó, por eso lo gritó, porque él todavía no había entendido que él era hijo de Timeo. Yo no sé si te has dado cuenta para qué naciste. Alguien dice, yo nací para sufrir. No, no naciste para sufrir. No nací para vivir endeudado, para vivir en pobreza, para vivir sufriendo. Tú no naciste para eso. Solo cuando escuchó a Jesús, logró entender que no había nacido para eso. Por eso le gritó, hijo de David. Si él es hijo de un rey, él es el rey. ¿Aló? Y si yo soy hijo de Timeo, yo tengo que ser honorable, respetable, importante. Y solo Él puede devolverme lo que yo perdí. Amén. Solo Jesús. Por eso gritó, despertó. Y la gente dijo, perdón, ten compasión de él. ¿Cómo dijo? Hijo de David. Otra traducción dice la palabra correcta. Ten misericordia de él. Creo que es más conocida la frase ten misericordia de él. ¿Qué significa misericordia? Lo vamos a ver aquí en pantalla. ¿Qué significa misericordia o compasión? Virtud de sentir compasión. ¿Mira que son sinónimos? Misericordia es la virtud de sentir compasión y piedad por el sufrimiento de los demás y actuar para aliviarlo. Ojo lo que dice el diccionario. La persona misericordiosa tiene la capacidad de ver el sufrimiento y actuar ¿para qué? Para aliviar. ¿Para qué? Vamos a ver al final, cuando termine el mensaje, lo vamos a mostrar un videíto de la obra social que se hizo el día lunes. A ver si usted es una persona compasiva o no lo es. Porque ya vemos claramente que la persona misericordiosa o compasiva es aquella que tiene la capacidad de ver el sufrimiento de los demás y actuar ¿para qué? Entonces, ¿qué hizo el Señor, hijo de Timeo? ¡Hijo de David! Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Yo sé que tú tienes la capacidad de ver al sufrido y ayudarlo. Amén. Pero eso no lo había visto antes. Antes escuchaba la palabra y no lo había visto. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Yo no sé cuántos mensajes has escuchado, cuánto tiempo llevas tú en una iglesia, cuánto tiempo dices llamarte cristiano, decir que crees en Cristo, decir que eres creyente. Bartimeo no era. No sé cuántos años llevas de estar sentado ahí, de ser líder, de ser pastor, yo no sé, de ser qué, pero te digo algo, Bartimeo también escuchaba, ahí dice que oía, pero ¿qué le faltaba? Despertar por dentro. Entender quién era Jesús, entender que Jesús era un rey y que como rey tenía la capacidad de transformar todo lo que estaba a su alrededor y que era misericordioso, compasivo, y si él tenía misericordia, entonces se iba a apiadar de todos los necesitados y iba a cambiar su situación. Amén. Hay gente que no ha entendido eso. No ha entendido que Jesús quiere cambiar tu situación. Y como no lo han entendido, lo que muestran es lo que sus emociones le permiten. Un mendigo tiene que poner ¿qué? Una cara de mendigo. ¿Cierto? Dar lástima. Ese es el mendigo. Si doy lástima, más plata me da. Si doy lástima, más misericordia me da. Él entendió que con Jesús no había que dar lástima. Con Jesús había que reconocer quién era Él. ¿Aló? ¿Por qué te digo que Él no dio lástima? Vamos a ver. Sigamos con la historia. Vamos a seguir leyendo la historia. Historia que ya leí. Vale.
Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le decía a la gente, y muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Sigamos, y ahora vamos a mostrar, ahorita nos devolvemos. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego: anímate. Le dijeron: vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado, ¿qué? Su abrigo o su capa, que les dije que era característico en todo mendigo, su atuendo de mendigo. ¿Por qué Jesús entendió que Bartimeo no estaba dando lástima? Porque Bartimeo estaba dispuesto a cambiar. ¿Aló? Porque había despertado, por eso gritó. Había despertado de un sueño, porque escuchaba la palabra y no la entendía. Y como despertó, entonces se despojó de su capa, diciendo: mi vida anterior queda atrás. No puedo seguir viviendo como mendigo si me acerco a Jesús. No puedo escuchar la palabra y seguir creyéndome un mendigo. Seguir creyendo que nadie te ama. Darte cuenta que de tal manera amó Dios al mundo que se entregó por ti. Jesús se entregó en la cruz del Calvario por ti. Y dices que no te ama. Y dices que nadie te ama. Tal vez los otros no, pero Jesús sí. Pero no reaccionas. No sabes que Él es misericordioso. No porque des lástima. Dile que está a tu lado: deja de dar lástima. Hay gente que quiere llorar. ¿Para qué? Para que no lo... ay, sí, pobrecito. Pero este ciego lo que hizo fue despojarse y decir: mi condición anterior se quedó atrás. La capa simbolizaba su mala actitud. Su capa simbolizaba su vida de pecado anterior. Su capa simbolizaba su forma de comportarse con respecto a qué, a sus emociones: tristeza, melancolía, rabia. Y él dijo: yo no puedo acercarme a Jesús así, porque si quiero que Él haga un cambio, me tengo que acercar sabiendo que mi vida pasada tiene que quedar atrás. Me va a costar, porque lo único que se hace en la vida es mendigar. Ahora me va a tocar trabajar. Y para alguien que nunca ha trabajado, es difícil trabajar. Por eso es tan difícil que un ladrón trabaje. Uno lo ve fácil: bueno, vamos a decirle que debería trabajar. Y uno le da el consejo: debería trabajar, pero lo único que sabe es salir a trabajar una hora y venir con 300,000 pesos en una hora. Y tú te vas a ir a trabajar todo el día y no traes 300. Amén. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto. Diga conmigo: en su interior necesitaba un cambio. Porque cuando uno salta, cosas para ponerse de pie, salta, es porque quiere las cosas rápido, ¿verdad? Él quería un cambio en su interior, rápido. Llevaba muchos años perdidos en la iglesia, perdidos escuchando la palabra, sin que nada pasara. Esta vez se iba a asegurar que acercarse a Jesús para escuchar la palabra, porque Jesús lo mandó a llamar. Vamos a ver qué me va a decir ahora. Pero ahora, a diferencia, es que ya no voy a ir con mi mala actitud. Ya no voy a ir siempre con mi negativismo. Ya no voy a ir con mis pecados. No, aquí no me voy a cambiar, no mis pecados. Ya digo, yo voy a ir dispuesto a que Él me cambie. Amén. Pero devolvámonos. La gente le gritó: ¿qué? El sistema te va a gritar: calla. Fíjate que el enemigo va a hacer que la gente que está a tu alrededor
No permitas que tú busques al Señor sinceramente. Durante muchos años él escuchó la palabra del Señor con un corazón necesidad de cambio, por un corazón que no era sincero. Por eso terminó como terminó. Pero cuando quiso cambiar, ahí sí le dijeron cállese. Mira, tú puedes decir voy a la iglesia con un pensamiento de igual, yo sigo con mi vida como yo la veo. Simplemente va a escuchar la palabra. No te van a decir nada. Pero el día que usted toma el compromiso de ir a buscar al Señor porque Dios lo va a transformar, ese día te van a querer callar, ese día te van a impedir que vayas a la iglesia, ese día te van a salir con un cuento para que no vayas a la iglesia. ¿Aló? Cállate. Le gritaba. Pero él gritó ¿qué? Más fuerte. El mundo grita, el pecado, la cultura, la falsa cultura. Es que nuestra cultura, la cultura, escúchame, es un engaño de Satanás. Hay que nuestra cultura es alegre, eso es para querer enredar la alegría con cerveza, con trago, con mujeres, con muchos hombres, con deleites. Eso es la cultura. Y la cultura grita en Soledad, grita en Barranquilla. Mañana es viernes de despeluque. Nos vamos hasta el domingo, dice Micho. Ese era Bartimeo. Él escuchaba la palabra, no había cambio, pero el día que decidió cambiar lo querían callar. El día que usted sinceramente quiera acercarse a Jesús, a partir de ese día va a tener problemas con el mundo. Amén. Entonces Jesús lo mandó a llamar. Se quitó la capa. Dijo, mi pasado queda atrás. Cuando empiezas a mostrar los cambios, ya te habías quitado la capa. Cuando empiezas a cambiar de actitud, cuando empiezas a dar frutos, la gente te va a animar. Wow, estás cambiando. Y te ve un cambio increíble. Y Jesús te va a preguntar qué quieres que haga por ti. La pregunta sería, ¿será que Jesús no sabía que era ciego? Sí sabía. Muchas veces escuchó la palabra de sanidad y él nunca la creyó. ¿Cómo así que no la creyó si él quería ser sano? Sí, muchos quieren ser sanos, pero al no querer dejar su vida anterior, no son sanos. Al no querer que Dios los transforme, que Dios los lleve a otro nivel, que Dios los use. Ay, no, a mí déjame en la banca. No se quiere usar. Amén. Y mira lo que le dice. Cuando le dicen, ¿qué quieres? ¿Qué hubieras dicho tú? Un carro nuevo. Señor, quítale la cantaleta a la mujer. Padre, quítale la rebeldía a los hijos. Otro hubiera pedido la salida. ¿Pero qué dijo él? Mi rabí. ¿Cómo dijo? Rabí significa maestro. La primera persona que le decía mi maestro. Porque había muchos maestros de la ley. Muchos maestros religiosos, pero él lo identificó como mi maestro. Cuando él pasó de saber que existía Dios a llamarlo mi Dios. Hay gente que todavía no es su Dios. Órale a tu Dios. O sea que no es tuyo. O sea, tú le crees, pero no es tuyo. Pertenencia. Mi papá. Acuérdense lo que Jesús le enseñó a los discípulos. Díganle Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra griega que tiene posesión y que tiene diminutivo. Estaba diciendo, al decir Abba en griego,
les estaba enseñando a mis discípulos en español decir mi papito, mi padre, mi papacito. Porque ellos le preguntaron, ¿cómo le dirijo a Dios? ¿Qué le digo? Dile Abba. En español, mi papá. Todavía no le había dado esa enseñanza a los discípulos y este hombre, él había entendido que él, a partir de ese momento, era su Salvador, su Señor, su papá. Pero hay gente que no está dispuesta a que Dios sea su papá, porque el papá manda. No está dispuesto a que sea su Señor, porque el Señor manda. No está dispuesto a que Él sea su Salvador, porque para ser salvo necesito apartarme del pecado. Por eso solo escucho. Escucho. Mi corazón no cambia. Termino en ceguera espiritual. Termino en diferentes formas de mendigo. Ahí como mendigo. Pero él le dice, mi rabí, mi Señor, mi Maestro, quiero ver. Hoy los hijos ya no quieren ni siquiera saludar. Hoy los hijos ya no quieren ni siquiera decir papá. Mucho menos mi papá. Mucho menos mi papito. Pero sí quieren pedir. Si quieren que les den. Qué bonito se escucha mi papito. Mi papito. Dios esperando que tú le digas mi Señor, mi Maestro, mi Salvador. ¡Aló! Quiero ver. No sé cuántos han orado por como oran la mayoría de personas, necesito esto y esto, sin saber a quién se lo está pidiendo. Amén. Amén, con exigencia. Hoy los hijos quieren ser exigentes, exigen. Yo no sé cuántos papás acá se ponen felices cuando los hijos exigen. Uno le da una cola. Pero si te dicen mi papá, mi papito, mi Señor, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha salvado. ¿Hay otro? ¿Sí? Bueno, exacto. Ese texto sigue. Dice, Jesús le dijo, vete. ¿Tu fe de qué? Pero la palabra vete o puedes irte era una prueba de a ver si viste lo que estabas esperando. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. No se fue. No lo abandonó, aló. Siguió ahí con él. A donde quiera que iba Jesús, iba él. ¿Recuerda el joven rico? Se puso triste porque no iba a ser salvo, porque él no podía seguir a Jesús. Él tenía tantas ocupaciones, tantas cosas más importantes que Jesús, que él no podía seguir a Jesús. Pero este hombre estaba cansado de su situación. Que iba a la iglesia, escuchaba la palabra, pero él no quería cambiar. Él iba por religiosidad, pero el día que despertó, gritó y dijo, quiero un cambio. Él a partir de ahora será mi padre, a partir de ahora será mi Señor, mi maestro, mi rabino. Así le dijo María Magdalena el día que resucitó Jesús. Lo vio de frente. Le dijo, mi rabino, mi maestro, mi maestro. Es mío. Lo vi resucitar. Yo no sé hoy cuántos quieren despertar de esa vida, de escuchar palabras de Dios y que nada pase. Para que algo pase, Dios no tiene que cambiar.
soy yo el que tengo que cambiar. Por lo que se pierde. He titulado el mensaje de hoy El Honorable, y no se había dado cuenta que era honorable. Cada vez que le decían Bartimeo, le estaban diciendo el hijo del honorable, y él no se había dado cuenta. El hijo de Dios te dicen a ti y no te has dado cuenta. Eres hijo de Dios.